Y bueno, resulta de que Lázaro estaba enfermo, ¿ok? Y dice, en el 2 dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor Jesús con perfume y le enjugó, o sea, le enjuagó los pies con sus cabellos. Dice, y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba y luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, rabí, que traducido significa maestro. Ahora procuraban los judíos apedrearle y otra vez quieres ir para allá. O sea, como que no tenía sentido que otra vez vayas allá cuando te querían apedrear. Entonces Jesús respondió en el verso 9, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bien, dijeron entonces sus discípulos, Señor, sí, y si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que él hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo en el 14, claramente Lázaro ha muerto y me alegra que por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos. Dice, vino pues, en el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba muerto en el sepulcro. Aquí es donde quiero entrar en contexto, ¿ok? Prestemos atención. Leílo arriba rápido para que se pusieran en contexto de qué había pasado con Lázaro, ¿listo? Dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, ya estaba sepultado. Betania, que estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando yo, opa, ok, quiere distraer el mercado, pero ahorita todavía no estamos en tiempos psicológicos de alta probabilidad, así que con calma. Dice, en el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús. Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana María, diciéndole, en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella oyó que él había llegado, se reunieron los tres, o sea, las dos hermanas y Jesús, y entonces le dijo Jesús esto. Al verla llorando en el 33, entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió, o sea, Jesús estaba conmovido, y les dijo en el 34, ¿dónde lo pusiste? Hizo una pregunta. Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Dice el verso 35 que Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. No podía este, el que le abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Habiendo ya llegado al lugar donde estaba en el sepulcro, dice Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, ya que en ese entonces se sepultaban a los muertos de esa manera, le ponían una piedra encima. En el 39 dijo Jesús, quitad la piedra, o sea, removerla. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es hace 4 días que está allí, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle. Bien, quiero que prestemos atención a lo sucedido, al contexto general de lo que está pasando acá. Leímos toda la historia para ponerlos en contexto. Leímos que tenía dos hermanas. Llega el punto en donde las hermanas le dicen al Señor Jesús de que ya había llegado tarde, porque ya le avisaron, él demoró, tenía 4 días desde que llegaba supuestamente tarde, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos: vamos para allá. No los discípulos decían: pero ¿cómo vamos a ir? Allá la gente te quiere matar, no tiene sentido que vayamos. Él dijo: vamos a ir, voy a revivir a Lázaro. Los discípulos decían: él está dormido, él va a seguir en un profundo sueño. No entendían que él se refería a revivirlo realmente a nivel físico. Él dice que se alegra porque ellos no lo habían comprendido, porque eso iba a ser para la gloria de Dios. Perfecto. Llegan al lugar y Jesús les dice algo lindo, y cuando estuve leyendo esto es aquí donde quiero compartirles algo a ustedes. En el verso 39, ¿cierto? Dice que Jesús le dice que quiten la piedra. Y pues la hermana de Lázaro dice: Señor, pues ya lleve, ¿no? Porque ya tenía 4 días de estar más. Jesús le hace una pregunta, le dice: pues no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios. Listo, removieron la piedra. Yo estuve leyendo esto en su momento cuando lo leí, y, y me dejó como muy pensativo el hecho de pensar de que Jesús sabía desde un principio que iba a poder revivir a Lázaro. Pero había algo que me dejó como muy interesado en escudriñarlo, en interiorizarlo, porque si él tiene la capacidad de revivir un muerto, tuvo la capacidad de caminar sobre el agua, ¿cómo no va a tener la capacidad de mover una piedra? Esto realmente impactó mi espíritu, y es aquí donde quiero realmente aterrizar. Dice en el 39 que Jesús le dijo: quiten la piedra, remuevan la piedra. Esto me impactó porque yo decía: wow, pero ¿sabes qué? El Señor Jesús podía mover la piedra también. Digo, tiene la capacidad de revivir un muerto, ¿cómo no va a tener la capacidad de mover una piedra? Tiene la capacidad de caminar arriba del agua, ¿y cómo no va a tener la capacidad de mover una piedra? Jesús, de una manera u otra, siempre desafió las leyes naturales, o sea, en términos En términos de lo que es natural para nosotros, pues para él no, para él lo natural era normal. Para nosotros lo sobrenatural, para él era natural, me explico. Entonces, yo quedé como muy pensativo en cómo él le pidió a ellos que removieran la piedra, y él no lo hizo. Lo curioso de remover la piedra no fue remover la piedra, fue el desafío que tenía remover la piedra. ¿Y cuál era el desafío de mover la piedra? No que pesaba, porque Marta, pues que es la que está en el escenario, ella no dice que la piedra estaba pesada. Ese no era el reto. El reto no era que la piedra estaba pesada. Por ende, eso me hacía comprender a mí que de pronto hasta Jesús podía mover la piedra físicamente. Porque digo, una mujer la estaba moviendo y ella nunca se quejó porque la piedra estuvo pesada. Se quejó porque era incómodo el olor que presentaba la persona ya fallecida, el hedor que representaba la persona. O sea, era incómodo.
Entonces yo quedé como muy analítico en el escenario porque mientras que estaba en ese momento de interpretar esta palabra y el Espíritu me guía a mí a comprender algo aquí. Y es que ciertamente Jesús iba a hacer un milagro, ciertamente, ¿no? Pero si se dan cuenta y leen el escenario, no hizo el milagro hasta después que removieran la piedra. O sea, dice en el 41, quitaron la piedra y Jesús alzando los ojos, dijo lo que dijo y después le dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces quedé muy pensativo porque dije, ciertamente hay piedras que nosotros tenemos que remover en nuestra vida. Porque si nosotros no removemos esas piedras, posiblemente Dios no pueda hacer el milagro. Ahora, remover las piedras en nuestra vida, incluyendo el trading, que ahorita voy a ponerlos en contexto del tema que los quiero colocar, ciertamente remover la piedra tiene sus retos. En el caso de Marta, el reto era que el olor era feo. Pero ¿cuál es el reto que tienes tú a la hora de remover tu piedra? Esa es la pregunta que quiero hacerte. ¿Qué es lo difícil de remover la piedra? Posiblemente remover tu piedra represente a gente con la que te rodeas de pronto. Remover tu piedra de pronto representa dejar de vivir en tu tiempo y empezar a vivir en el tiempo de Dios. De pronto remover tu piedra representa dejar de ser tan impulsivo y entregarle esa impulsividad a Dios. Pero lo que sí es cierto, a pesar de que no sé cuál es la piedra que tú tienes que remover en tu vida, hay algo que sí sé de la piedra que tanto yo en mi vida tengo que remover como tú. Y es que remover la piedra es incómodo. Remover la piedra es doloroso. Remover la piedra es difícil. Porque puede que si remover tu piedra sea empezar a entender el tiempo de Dios y dejar de vivir afanado, tú vas a tener un reto. ¿Y cuál va a ser tu reto? Tener que ser paciente. Probablemente si tu piedra es que eres muy impulsivo, vas a tener tu reto de tener que empezar a ser más tolerante. Entonces, lo que sí es cierto es que la piedra que cualquiera tiene que mover en su vida, incluyendo la mía, es que es difícil. Pero es difícil, pero no es imposible. El punto del que quiero aterrizar es de que hay cosas que son posibles y hay cosas que son imposibles. Entonces, cuando nosotros tenemos que remover nuestra piedra, muchas veces remover nuestra piedra tiene que ver con todo lo que podemos hacer, con todo lo posible. O sea, remover nuestra piedra es posible. Ahora, lo que está detrás de la piedra que queremos remover es probablemente lo imposible. Por darles un ejemplo, en el caso de Marta, era posible físicamente mover la piedra, pero para ellos era físicamente imposible revivir al muerto. ¿Me siguen? Es para ti, físicamente hablando, posible perdonar a una persona,
pero es físicamente imposible para ti que esa persona te perdone, ¿right? Siguen. Entonces, remover nuestra piedra es nuestro trabajo. Revivir el muerto no es nuestro. Hacer lo posible es nuestro trabajo. Hacer lo imposible no es nuestro. Ese es el trabajo de Jesús. Jesús sabía que era posible remover la piedra físicamente para ellos, pero que probablemente no era físicamente posible revivir el muerto. Entonces, fue más fácil tomar la decisión de separar las tareas y decir, ok, ustedes se encargan de lo posible y yo me encargo de lo imposible. ¿A dónde quiero llevarte con ese mensaje? ¿Qué es lo imposible que hay en tu vida en este momento que sucede? Si tú te respondes esa pregunta a tu espíritu y tú te respondes a ti mismo y sabes lo que es imposible para ti, entonces tienes que entender cuál es tu posición en aquello que es imposible. Porque si es imposible para mí que una persona me perdone, porque yo no le puedo obligar a que me perdone, eso es imposible para mí. Si eso es imposible para mí, yo no voy a vivir frustrado porque esa persona no me ha perdonado. Yo, en vez de enfocarme en lo que es imposible para mí, le entrego lo que es imposible para mí, se lo entrego a Dios. Y me enfoco en lo que está en mis posibilidades para estar bien con Dios. Si yo comprendo eso, entonces, ¿cuál es mi rol si esta persona no me perdona? Lo único que está en mis manos es orar por esa persona. Eso es posible para mí. Ayunar por esa persona. Eso es posible para mí. Interceder por esa persona. Eso es posible para mí. Pero es imposible que yo la convenza de que me perdone. Eso que es imposible a veces es lo que precisamente nos mantiene frustrados. Ponte a pensar, ponte a pensar. Todo lo que posiblemente te frustra hoy en día es porque es imposible. Pero eso no es imposible para aquel que nos creó. Eso no es imposible para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú entiendes que eso no es imposible para él, tú tienes que saber en qué lugar tú estás, cuál es tu ocupación en la escena. ¿Dónde juego yo ese juego? ¿Dónde es que a mí me toca? ¿Dónde es que a mí me toca hacer el trabajo? Entonces, estás frustrado porque no tienes resultados en trading. Te hago una pregunta. ¿Es posible o imposible para ti mover el mercado a tu favor? Eso es imposible para ti. Mover el mercado a tu dirección es imposible. Para ti es imposible. Para aquel que nos llamó no es imposible. Que se mueva el mercado a tu favor representa que llegue a tu resultado o a tu objetivo, ¿cierto?
Que el mercado llegue a tu objetivo es imposible para ti porque tú no lo puedes controlar. Entonces, si yo comprendo que, que eso es algo imposible para mí, yo comprendo que yo no controlo eso. Entonces yo debo estar frustrado por algo que yo no puedo controlar. No, porque el estar frustrado por algo que no puedo controlar es precisamente lo que me mantiene frustrado. Entonces, si yo entiendo que yo no puedo controlar eso, yo no puedo controlar el resultado, entonces yo no debo prestarle atención a lo que no puedo controlar. Debo presentarle lo que no puedo controlar a Dios. Entonces, ¿cuál es mi labor? ¿Cuál es mi posición en la escena? Mi posición en la escena es hacer lo que yo puedo controlar. Yo no puedo controlar que el mercado vaya a mi dirección, pero yo sí puedo controlar seguir mi estrategia y yo sí puedo controlar el riesgo que quiero asumir a la hora de entrar en ese trade. Entonces, cuando tú entiendes cuál es tu papel, cuando tú entiendes cuál es tu posición en la escena, tú dejas de frustrarte por lo que a ti no te compete. Tú dejas de frustrarte por lo que a ti tú no tienes control de eso. El reto de remover nuestra piedra es llegar a tener fe que removiendo mi piedra o haciendo lo que a mí me toca, la gloria de Dios se va a mantener. Ese es el reto. Que lo que yo voy a hacer, que lo que yo voy a decidir, que la piedra que yo voy a mover, Dios puede hacer el milagro luego de esa decisión que yo haya tomado. Para traerlo al trading y poder aterrizarlo para que lo mastiques y para que lo digieras más fácil, te lo voy a poner así, sí. Te lo voy a poner así, sí. Si tú comprendes que tú no tienes la capacidad de mover el mercado y de ponerlo a tu favor, pero tú sí tienes control de seguir tu estrategia y de seguir tu gestión de riesgo, toda tu atención debe estar allí, en lo que tú puedes controlar. Pero toda tu atención, a pesar que debe estar en lo que tú puedes controlar, solo va a tener resultados si tú lo haces creyendo que la gloria de Dios se va a manifestar porque tú hiciste lo que tú tenías que hacer y porque tú has decidido entregar en sus manos lo que tú no puedes hacer. Es por esa razón que cuando la hermana de Lázaro le dijo, Señor, ya llegue, es probablemente que cuando ella estaba empujando hubo un punto en el que ella probablemente se detuvo y le dijo, Señor, pero es que no la puedo seguir empujando porque esto huele feo. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ok, no te he dicho que si tú crees vas a ver mi gloria. Entonces de nada te vale que tú remuevas tu piedra si tú no remueves la piedra con fe. Porque si tú remueves la piedra sin saber que lo que está detrás de la piedra, Él lo va a revivir, entonces estás actuando con una fe muerta. Y la palabra dice que la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir la fe sin obra? La fe sin acción. La fe sin un respaldo de acciones que me digan que yo estoy confiando en lo que estoy haciendo. Entonces ella se pudo haber detenido en el momento que la estaba empujando, pero después cuando el Señor la confronta con la pregunta de decirle, no te he dicho que si tú crees tú vas a ver la gloria, ella dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Y dice el 41, y quitaron la piedra.
¿Qué quiere decir? Que en ese momento en el que después se detuvo, posiblemente, luego de haber sido confrontada a tener fe en la decisión que estaba tomando, fue entonces donde luego que decidió seguir empujando, pero ahora con fe, fue donde entonces dice, y Jesús alzando sus ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme dicho. Y en el 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven. ¿Cómo aterrizamos todo eso en el rey? Muy easy. Si tú entras al mercado con la duda, con la inseguridad, que la decisión que tú estás tomando no va a producir resultados, entonces tú estás actuando con una fe en vano. Estás actuando con una fe muerta, porque tú estás actuando sin creer que lo que tú estás decidiendo va a dar fruto. Estás actuando sin creer que lo que estás decidiendo va a tener resultados. Aunque el resultado no dependa de ti, debes tener fe que sí depende de algo. Ok, el resultado no depende de mí, depende de Dios. Yo hago mi parte, cumplo con mi plan, cumplo con la estrategia, cumplo con mi gestión de riesgo. Pero luego de darle clic a ese botón, ya yo no soy el que está en control. Ya yo cedo el control. Pero ¿a cuántos nos ha pasado? Seguimos el plan, seguimos la estrategia, gestionamos el riesgo y cuando estamos dentro, empieza a estar un poquitito en stop loss, en margen rojo, ya empieza a ser incómodo, ya empieza a oler feo y en vez de seguir empujando la piedra, lo que hacemos es soltar la piedra. En vez de seguir confiando y decir, ok, Señor, se trae esa en tus manos, lo que hacemos es mover el stop loss, colocarnos en break-even antes de tiempo. Ni el plan ni la estrategia lo dice. Pero tristemente tú actuaste sin tener fe. Tú actuaste y cuando empezó a oler feo, te asustaste, te sentiste incómodo y decidiste mejor no seguir moviendo la piedra. Entonces en el trading nos pasa eso. Entramos confiados, pero luego que entonces las cosas empiezan a ir en nuestra contra, dejamos de confiar y hacemos lo que no tenemos que hacer. Cerramos el trade antes de tiempo. La pregunta es, la gran mayoría de veces que cerramos el trade antes de tiempo, ¿qué es lo que sucede? Va a nuestro favor. Entonces, como tú no creíste, no viste la gloria. Pero adivina qué, hay una persona en otro extremo del mundo que posiblemente estaba en el precio igual al tuyo o similar al tuyo y decidió decir, aunque sea doloroso, voy a confiar. Hey, bro, las dos personas tomaron el mismo trade. Las dos personas tuvieron un análisis similar. Las dos personas tenían una estrategia. Pero uno no decidió ceder el control. Prefirió tener el control.
otro decidió ceder el control. ¿Es la diferencia? En esa diferencia está aquella persona que sabe lo que tiene que hacer y aún sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. ¿Y por qué muchas veces no lo hace? Porque hay algunos que están dispuestos a ceder el control a Dios y dejar el resultado en sus manos, y hay otros que no están dispuestos a ceder el control y cierran antes de tiempo, ajustan antes de tiempo. ¿Qué quiero yo que tú te vayas? ¿Con qué mensaje quiero que tú te vayas la noche de hoy? Todos podemos remover nuestra piedra. Todos podemos remover nuestra piedra. Y remover la piedra, probablemente todos la vamos a empezar a remover. El problema no es empezar a remover. El problema es cuando ya la piedra empieza a ser fastidiosa. Es ahí donde, es ahí donde sucede el milagro. Cuando ya la piedra empieza a ser difícil de seguir moviéndola, pero aún así decides seguir confiando en aquel que te llama, en aquel que te creó. Chicos, espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Pregúntate cuál es la piedra que tienes que remover. Y recuerda, posiblemente nuestra piedra es algo físico, es algo que está en nuestro alcance. Simplemente no hemos decidido remover. Pero recuerda, el problema ni siquiera es remover la piedra. El problema es cuando la estés moviendo, cuando venga la dificultad, aprendas a confiar que la obra que él empezó, él la va a terminar. La obra que él empezó, él la va a terminar. Espero que ese mensaje haya sido de edificación para tu vida. Espero que de esto haya podido, me desvié de lo que había pensado, que bueno, el Señor tiene el control de todas las cosas, definitivamente. Yo tenía yo iba a conectarlo con otra cosa, pero bueno, Dios fluyó por ese lado, así que no voy a ir en contra de lo que Él puso en mi corazón. Así que, chicos, espero que ese mensaje haya sido de edificación para sus vidas, que te ponga a pensar, te ponga a analizar. Abre las puertas al Espíritu Santo para poder que te pueda examinar. Si tú sales de esta reunión mañana, en el transcurso de la noche, ahorita mismo, sientes esa inquietud en tu espíritu de que hay preguntas que tienen que ser respondidas. La palabra dice que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad. Así que en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en México, donde sea que tú estés conectado, el Espíritu Santo no tiene barreras. Él no tiene barreras. Él puede hacer como quiere, con quien quiere y cuando. Así que yo te invito de todo corazón, si en algún momento de la noche, en algún momento del día, no sé si estás en otro país, o si el día de mañana, o si en este momento hay una inquietud en tu corazón respecto a esa piedra que tienes que remover, o posiblemente ya estás removiendo tu piedra, pero es difícil el proceso, es difícil confiar cuando ya la estás moviendo y viene la adversidad y empieza a ser más doloroso seguir moviendo la piedra. Recuerda que luego de mover esa piedra va a suceder tu milagro.
Luego de confiar en el proceso va a suceder tu milagro. Dios te bendiga, que tengas una excelente noche. El Espíritu Santo no tiene barreras. Así que si tú le pides a Él que te guíe, que te muestre, que te enseñe, Espíritu Santo, enséñame, muéstrame, ¿cuál es la piedra que tengo que mover en mi vida? Posiblemente no la veo. ¿Cuál es la piedra que no me deja avanzar? ¿Cuál es el trabajo que yo aún no he hecho para que Dios se manifieste en mi vida, en mi trading, en mi familia, en mi matrimonio? Y el Espíritu Santo, sé que si tú le abres las puertas, Él te puede guiar. Espero que ese mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te despide tu servidor Orlando Enrique y espero verte para la próxima sesión el día jueves. Esperamos en el Señor poder operar en vivo. Y si Él lo permite y su gracia y su misericordia nos pone alguna oportunidad, estaremos tomándola si cumple con todos los parámetros. En Él estamos, en Él confiamos. Fuerte abrazo a la distancia y se despide tu servidor. Nos vemos para la próxima. Jueves, 9 p.m. hora Nueva York. Dios me los bendiga.